Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy en otra cápsula de fe. Yo le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que tengo de traer esta revelación fresca para ti, porque Dios te va a sorprender una vez más. Creo que siempre me escuchas decir lo mismo, pero estoy muy segura que la palabra de Dios siempre tiene la capacidad de sorprendernos, y hoy a mí me rompió la cabeza esta palabra y sé que va a ser lo mismo contigo, así que vamos. Ok, dice en Efesios 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es un versículo que tiene una revelación impresionante. Queda más que claro aquí que Dios nos dice que Él puede hacer las cosas muchísimo más grandes. Entonces, el secreto de todo esto es dejar que su poder, dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros. En otra parte de la Biblia dice que es la palabra la que debe actuar en nosotros. Nosotros no debemos de ser los actores o las actrices que se ponen una máscara para poder ser en un lugar cristianos, ser en un lugar los que actúan la palabra de Dios y en otros pues no. Simplemente dejamos que la palabra es la que actúe, y cuando tú dejas que su poder, que su palabra comience a actuar en ti, entonces Dios te va a sorprender de una manera que ni siquiera puedes imaginar, porque eso es lo que aquí dice, cosas que te va a sorprender con cosas muchísimo más abundantes de las que puedes pedir o incluso imaginar. Tú y yo tenemos sueños, tú y yo tenemos un propósito. Muchas veces los sueños más locos de niños, ¿no? Que nos decían, no, ¿cómo crees? Eso nunca va a pasar. Bueno, Dios tiene el poder para poder hacer que eso suceda, y aún más de lo que tú llegaste a soñar algún día. Dios sabe y te da las herramientas necesarias para el propósito que tú tienes como persona, para el propósito que yo tengo como persona. Te voy a dar un claro ejemplo. En nuestra iglesia, nosotros no, creo que nadie en el mundo sabía que iba a venir una pandemia. Nadie en el mundo sabía que esta pandemia nos iba a encerrar por años, nos iba a detener de poder vernos con las otras personas. Sin embargo, Dios tiene todo en control. Y nosotros comenzamos a adquirir equipo para hacer transmisiones, hubo recurso humano que se capacitó para eso, sin nosotros saber que esto iba a suceder. Pero Dios te da cosas mucho más de lo que puedes pedir o imaginar. Entonces, llega una pandemia, ¿y qué pasó? Ya estábamos preparados. Sé que Dios te ha dado cosas que tal vez en el momento es como, ok, qué chido Dios, gracias tal vez por este coche, gracias por esta casa, no entiendo por qué mi casa es tan grande, pero gracias Dios. Dios sí tiene un propósito para esas cosas, porque tal vez en tu mente no puede caber el propósito que Dios tiene, pero en los planes de Dios, en el propósito que Dios tiene para ti, sí cabe. Así que no te preocupes, sé que es el momento. Yo te invito hoy a que retomes esos sueños que habías olvidado, que retomes esos proyectos que te dijeron las personas que no podían ser posibles, que eran imposibles. Así que para Dios no hay nada imposible. Él va a hacer muchísimo más de lo que puedas pedir o incluso imaginar. Confía nuevamente en Dios, pon todos tus planes en sus manos y te aseguro que las cosas van a suceder. Te aseguro que Él va a superar tus expectativas cada día, así como lo ha hecho hasta el día de hoy. Sé que no es casualidad que estés escuchando esta cápsula, así que comienza a retomar esos sueños, como ya te dije, y ve cómo el poder de Dios comienza a actuar en tu vida. Que Dios te bendiga.